un tanto avergonzado, casi inservible. Bueno, eso es asunto de él. Será mejor que vaya ahora y le pregunte si puedo enviar un mozo a Kentskip. Tú escríbele a Bessie para decirle lo que debe enviarte. Si me traen mucha ropa, su señoría tendrá que enviar algún vehículo. ¿Y por qué no? Bien sabes que tiene de todos tipos y tamaños. Jimmy se dirigió hacia la puerta al tiempo que decía: déjalo de mi cuenta, Nicola, y te prometo que le enviaré a Butters dinero suficiente para que le dure cuando menos un mes. Nicola regresó a su habitación. Se preguntó qué haría a su regreso si ya no quedaba dinero en el banco. Entonces se dijo que algo debía quedar de lo que Jimmy obtuviera por las otras cosas que había vendido. Solo esperaba que el marqués no se enterara nunca de eso. Mientras ambos hermanos se preocupaban de sus asuntos privados, el marqués pensaba en los suyos. Fue solo mientras ofrecía a Jimmy enviarlo a Cusco que había recordado su propio problema. Desde el principio se había sentido nervioso de llevarse a Lady Sara con él, porque era muy indiscreta. La noche anterior había surgido otra razón para no llevarla. Sus huéspedes se habían retirado a dormir. Lady Cleveland manifestó que estaba cansada y también su esposo. El marqués, en lugar de ir a su dormitorio, se dirigió a su estudio. Había colocado las 3 pinturas en el sofá, donde Nicola las encontrara. Pensó, al mirar de nuevo a la Virgen en el jardín de rosas, que era una de las pinturas más bellas que había visto jamás. No tenía ningún parecido evidente con Nicola. Sin embargo, lo hizo pensar en ella. Era como si fuera Nicola quien estaba sentada en el trono, rodeada de angelitos alados, y con el cabello formando un halo bajo la luz del sol. Cuando finalmente subió para acostarse, decidió que aun cuando sabía que Lady Sara lo estaría esperando, no estaba de humor para cortejarla. Era muy evidente que eso esperaba ella. Lo comprendió por la forma en que le estrechó la mano al despedirse. Toda la noche había revelado una invitación en sus ojos, sus labios y en todos sus movimientos. Era la repetición de lo que sabía demasiado bien, que representaba el preludio al comienzo de otro apasionado romance. Pensaré en ello mañana, se dijo mientras se desvestía. En cuanto su ayuda de cámara salió, se metió en la cama. No apagó las velas. Solía leer un rato antes de dormirse. Esa noche, el libro que tenía junto a su cama, que era un pesado volumen acerca de las antigüedades orientales, permaneció sin abrir. Se dedicó a pensar en las 3 pinturas que acababa de comprar. Planeaba el lugar exacto donde las colgaría. Tenía la sensación de que la Virgen, en el jardín de rosas, merecía tener un fondo especial. Se preguntaba si no debería ponerla en su dormitorio, cuando para su sorpresa se abrió la puerta. Era Lady Sara. Estaba muy hermosa en una negligée que era transparente, como el camisón que llevaba puesto abajo. Era rosa, como era de esperarse con su largo cabello oscuro, cayendo sobre sus hombros. Era en verdad hermosa. Cualquier hombre la habría encontrado deseable e irresistible. No obstante, por el momento, debido a que hacía tal contraste con la Virgen en el jardín de rosas, el marqués sintió indiferencia. De hecho, se sentía incómodo. Había roto todas las reglas al visitarlo. En lugar de esperar a que él acudiera a ella, «No me has dado las buenas noches», expresó con voz seductora. «Pensé que estarías muy cansada», se disculpó el marqués. «¿Cómo sería posible cuando anhelaba estar contigo?» Se sentó en la cama y le rodeó el cuello con los brazos. «¿Por qué perder el tiempo esperándonos uno al otro?», susurró, y unió sus labios a los de él. Fue mucho más tarde que Lady Sara se marchó. Lo besó apasionadamente antes de hacerlo. El marqués comprendió entonces que ni aunque el primer ministro se lo pidiera, llevaría a Lady Sara con él a Grecia. El problema era que, si no lo hacía, se vería obligado a encontrar a alguien en Atenas. Tenía amistades en Grecia, y estaba seguro de que alguna de las hermosas mujeres que había entre ellas estaría encantada de acompañarlo al crucero. Mas eso significaría
aceptar a bordo a su esposo y tal vez a algunos invitados más. Le irritaba que no le hubieran dado tiempo suficiente para hacer los arreglos indispensables. Pero sabía que cuando Lord Beaconsfield deseaba algo, lo quería para ayer. Por supuesto, encontraré a alguien, se dijo, dubitativo. Sin embargo, estaba decidido a que no fuera Lady Sarah. Ahora había resuelto que sería Nicola y se felicitó a sí mismo por ser tan listo. Ella era joven e inocente, por lo tanto, no le causaría ninguna exigencia, y totalmente ignorante del mundo social. No había razón para que relacionaran de modo alguno los nombres de ambos. Todo encaja tan bien como en un diseño, pensó, que debe ser el destino quien lo planea todo. Hacía más de un año que tenía intenciones de visitar Cusco. Desde entonces, de hecho, había aprendido bastante acerca de las pinturas que se estaban desprendiendo de sus marcos y en las cuales nadie se interesaba. Un mes antes acordó enviar a un hombre que había comprado para él algunas pinturas en Viena. Se había mostrado encantado ante la idea del viaje a Lima. A la vez, el marqués estaba seguro de que no tenía el instinto que percibía en James Stancomb. Ambos, de común acuerdo, formarían un excelente equipo. Lo que adquiriera sin duda sería de inapreciable valor en su galería. Se sentía de muy buen humor cuando James regresó a su estudio. «¿Qué puedo hacer por usted, Stancomb?», preguntó. Jimmy le explicó su deseo de enviar a King's Keep por ropa para Nicola. «También», dijo, «debo enviar instrucciones a mi servidumbre para que cuide de la casa durante mi ausencia». El marqués accedió a todo. «Si se presenta alguna dificultad antes de su regreso», indicó, «le diré a su hermana que me avise y enviaré a alguien de mi gente para resolverlo. Es muy amable de su parte. Supongo que Nicola regresará de Grecia pronto. Sinceramente, así lo espero. Es un grave inconveniente para mí estar ausente mucho tiempo. De hecho, 2 de mis caballos corren en Newmarket el próximo sábado, y me habría gustado estar presente. Siempre hay dificultades cuando uno sale de viaje», comentó Jimmy. «Es verdad», asintió el marqués. Juntos se dirigieron al salón donde el resto de los huéspedes se habían reunido antes del almuerzo. Nicola ya estaba ahí. Cuando Jimmy se reunió con ella, le entregó una nota dirigida a Bessie. Jimmy la tomó y salió hacia la oficina del secretario. Sabía que antes que se sentaran a almorzar, un vehículo ya habría partido a toda velocidad rumbo a King's Keep. Regresaría por la noche, poco después de que terminaran de cenar. Para Nicola, viajar con el marqués era como participar en un cuento de hadas. Partieron de Reach al día siguiente, a las 8 de la mañana, antes que hubiera señales de Lady Cleveland y Lady Sarah. No obstante, tanto Lord Cleveland como Willy acudieron a despedirlos. El marqués les rogó que se quedaran hasta el lunes, si deseaban hacerlo así. Lamentaba tener que partir tan temprano. Sir James se encuentra en la misma situación, explicó. Debe reunirse con alguien importante hoy mismo en Londres. Estoy seguro de que el asunto que tratarán será relativo a pinturas, comentó Willy. ¿Qué otra cosa podría ser?, preguntó Lord Cleveland. Lord Richmond tomó las riendas. Nicola agitó la mano hasta que la casa se perdió de vista. Cuando subieron al tren privado del marqués, estaba segura de que soñaba. Los atendieron sirvientes de librea y Jimmy aceptó una copa de champaña. Más tarde comieron caviar y emparedados de paté. Nicola sabía que su hermano aceptaba todo, pensando que tal vez no volvería a tener la oportunidad. Cuando llegaron a la casa Rich, el hombre que iría con Jimmy a Lima los esperaba ya. Para alivio de Nicola, ambos parecieron simpatizar. El marqués los dejó y se dirigió a discutir su viaje con el señor Grey. 1 hora después, Nicola se había despedido de su hermano. Viajaba sola con el marqués de Rich rumbo a Tilbury. En el vapor que cruzaba el canal hacia Ostende, había un camarote a disposición del marqués. Mas como era un día soleado y brillante, prefirió caminar por cubierta. Nicola leyó los periódicos y algunas revistas, cómodamente sentada en un sillón. En Ostende los esperaban los vagones reales. Le fue imposible contener su emoción.
¿En verdad pertenecen a su majestad?, preguntó. La reina, muy bondadosa, los puso a mi disposición, respondió el marqués. Nicola miró a su alrededor, como si no pudiera creer a sus propios ojos. Los muros del vagón destinado a la sala de estar estaban forrados de seda acolchada. Una alfombra hindú cubría el suelo, y había un sofá y 2 sillones azules, estilo Luis XVI. El vagón dormitorio consistía en 2 habitaciones. La decoración del de Nicola era de motivos japoneses y había amplio espacio para colgar su ropa. Cuando el tren inició la marcha, regresó al salón. «Todo es muy emocionante para mí», comentó al marqués. «La verdad, me siento segura de que estoy soñando. Como nos espera un largo trayecto», comentó él, «me temo que le resultará aburrido antes que hayamos llegado a Grecia». Nicola sonrió. Noté, al subir a bordo, que hay un gran armario que dice libros, así que es una ávida lectora. Es solo a través de los libros que he viajado hasta ahora, pero así he visitado gran número de países. ¿Considera que conoce bastante de Grecia? ¿Habrá oportunidad de que veamos Atenas?, preguntó ella. No se lo prometo. Mi yate nos estará esperando y creo que sería un error no partir enseguida. Percibió la desilusión en los ojos de Nicola. Sin embargo, ella no le hizo ningún ruego, como lo habría hecho cualquier otra mujer para salirse con la suya. Él había establecido desde el principio que si deseaba leer los periódicos, no debía interrumpírsele. Así que levantó el que tenía en las manos y quedó oculto tras él. Entonces, curioso, miró qué hacía Nicola. Se había ido a sentar frente a él en un sillón junto a la ventana, y evidentemente estaba concentrada en el paisaje campirano que cruzaban. Se había quitado su sombrero cuando fue a su dormitorio. El marqués pensó que su perfil, recortado contra la ventana, resultaba adorable, tanto como su cabello, al que los reflejos del sol conferían tonalidades de fuego. Se felicitó a sí mismo de que ella fuera tan tranquila. Era exactamente lo que deseaba para su viaje. Cuando llegaron a Atenas le diría qué papel debería desempeñar, por si acaso alguna persona curiosa subía a bordo. Dudaba que la joven pensara que quienes lo hicieran pudieran suponer que era su amante. Eso es importante, pensó. La gente solo tiene que creer que estoy disfrutando de unas tranquilas vacaciones. Y eso incluye tanto a los rusos como a los turcos. En ese instante se dijo que era demasiado prematuro para empezar a preocuparse por lo que sucedería. Podía esperar hasta que estuvieran en el mar. Y con esa resolución volvió a enfrascarse en su periódico. Cuando llegó la hora de la cena, Nicola se preguntó qué podría ponerse. Había mandado decir a Bessie que le enviara todo aquello que consideró necesario, y aún así solo poseía un decoroso vestido de noche. Estaba segura de que el marqués se vestiría de etiqueta. ¿Cómo iba a ser de otra manera?, se preguntó con una sonrisa, considerando que por el momento casi somos de la realeza. Era emocionante pensar que dormiría en la cama de la reina. Ni por un momento había pensado en que el marqués dormiría al otro lado del corredor. Dawkins lo haría en el vagón de día, donde había un compartimiento para la doncella escocesa que siempre viajaba con su majestad. Dawkins le había comentado que las otras doncellas dormían en los sofás. «Entonces es una suerte que no traigamos ninguna con nosotros», se rió Nicola, «porque debe ser muy incómodo». «Yo la atenderé a usted, señorita», ofreció Dawkins, «y no olvide pedirme cuanto le haga falta». «Gracias», respondió Nicola, pensando que era un hombrecillo muy amable. Él mismo había abierto su equipaje y acomodado sus cosas. Al mirar lo que colgaba del armario, pensó en lo gastado que se veía todo, excepto su nuevo vestido turquesa. «No voy a usarlo todas las noches», pensó, «y, de todas maneras, no creo que el marqués se fije en mí». Se puso un vestido de muselina blanca que ella misma se había confeccionado. No le alcanzó la tela para hacerle polizón, así que lo adornaba como cuando era una niña, con una banda que colgaba por detrás. Se miró en el espejo. No podía compararse con los elegantes vestidos que luciera Lady Sara. No pudo evitar preguntarse por qué el marqués no la había invitado para acompañarlo a ese viaje. Se habría visto muy hermosa y decorativa en el salón real.
Nicola hizo cuanto pudo para arreglarse el cabello. Intentó lograr un peinado a la moda. Diminutos rizos se le escapaban, complicando su labor, hasta que renunció a tratar de alisarlos. Sin mirar más su imagen en el espejo, se dirigió al salón. El marqués la miró, pensó ella, con aire crítico mientras se sentaba frente a él. Le ofrecieron una copa de champaña. Recordando lo que Jimmy le dijera, la aceptó. Lord Richmond, pensó, estaba magnífico, igual que si se dispusiera a cenar con la reina. Sobre la camisa muy blanca lucía un fistol con una enorme perla negra. Nicola nunca había visto antes una perla así y la observó con curiosidad. ¿Qué sucedió con su hermoso vestido turquesa que combinaba con mi salón de Rich?, preguntó el marqués. Después de una leve pausa, Nicola respondió: como es el único vestido bonito que tengo, pensé que debía reservarlo para alguna ocasión especial. ¿Y no considera que lo sea el cenar conmigo? Sí, por supuesto, respondió Nicola, ruborizándose, pero como me vio con él anoche y la noche anterior, pensé que mi apariencia resultaría un tanto monótona. Es un vestido muy hermoso, comentó él. Nicola se rió. ¿De qué se ríe? ¿De que está hecho de unas cortinas? No entiendo lo que dice. Cuando invitó a mi hermano a hospedarnos con su señoría, tuve solo 1 día y medio para hacer algo aceptable. ¿Usted misma lo hizo?, preguntó asombrado el marqués. Usé las cortinas de una cama. Veo que es una jovencita muy talentosa. No sonó realmente como un cumplido. Con tono de disculpa, Nicola expresó: me temo que se va a sentir muy avergonzado de mí si nos encontramos amigos suyos. Mas si es por la noche, entonces puedo usar el vestido turquesa. ¿Y si es durante el día? Nicola hizo un gesto con las manos. Entonces tendrá que explicarles que me rescató de una isla desierta donde había yo vivido durante meses y que perdí mi equipaje en una tormenta en el mar. El marqués se rió divertido. Veo que tiene una activa imaginación, señorita Tancombe. Hizo una pausa y añadió: no, eso está mal. Si vamos a hacer un largo viaje juntos, será mejor que la llame Nicola, el cual me parece un hombre muy atractivo. Mi madre lo eligió. Ha habido varias Nicolas que vivieron en King's Keep. ¿Toda su vida se desenvuelve en torno de esa casa? Por supuesto, respondió Nicola. No tenemos ninguna otra cosa de importancia y, por lo tanto, todo se juzga de acuerdo con que King's Keep lo aprueba o no. Su forma de hablar hizo reír al marqués. Es, en verdad, muy diferente a como yo esperaba, exclamó. ¿Qué esperaba? La respuesta podría parecer descortés. Sin embargo, me resultará muy interesante descubrir lo diferente que es usted. Será mejor que no lo haga con rapidez, suplicó Nicola. De lo contrario, ya estará aburrido para cuando lleguemos a Atenas y me enviará de regreso en un tren común y corriente. Lord Richmond se volvió a reír. Cuando se retiró a dormir tenía la sensación de que había reído mucho durante la cena. Nicola tenía una forma muy divertida de decir las cosas. Solo podía describirla con la palabra diferente. Estaba acostumbrado a cenar con mujeres que coqueteaban con él desde el primero hasta el último platillo, y su conversación tenía un doble sentido en todo lo que decían. Nicola no intentaba ser ingeniosa. No obstante, él se dio cuenta de que razonaba con inteligencia de todos los temas que tocaron. Tenía una forma muy original y amena de describir las cosas que la intrigaban. Cuando le preguntó si, en verdad, como le dijera antes, su tía Lady Hartley era avara, ella le contestó: cuando se muera, seré el cadáver más rico del panteón. Más tarde, cuando se metió en la cama, el marqués pensó en lo afortunado que era de no viajar con Lady Sarah, pues el hacerlo habría significado que todas las conversaciones versarían acerca del amor. Después de la noche del viernes, que había pasado a su lado, comprendió que ya no lo atraía. Su innegable hermosura ni siquiera le causaba admiración. A la siguiente mañana se comportó de una forma tan posesiva que lo hizo sentir incómodo. Le enfureció ver la expresión en los ojos, tanto de Lord Cleveland como de Willy. Comprendió que se daban cuenta de lo que había sucedido la noche anterior. Cuando subió a acostarse el sábado,
El marqués se dijo que no se dejaría seducir por ninguna mujer si no lo deseaba, sin importar quién fuera. Así que hizo algo que nunca en su vida había hecho antes. Abandonó su dormitorio y pasó la noche en el de huéspedes, que estaba enfrente del suyo. Si Sara se presentó para incitarlo, como sospechaba que haría al ver que él no acudía a su habitación, no lo encontraría. Y había partido al día siguiente antes que ella pudiera reprochárselo. Y pensó con alivio que al menos durante un corto tiempo estaría libre de mujeres de ese tipo. Nicola era joven e inocente. También carecía de sofisticación y no tenía idea de cómo perseguir a un hombre. Era, por lo tanto, justo lo que deseaba por compañía. Lo iba a ayudar sin darse cuenta de que, con ello, cumplían las instrucciones del primer ministro. «Jaque mate. Gané», exclamó Nicola. «¡Gané! ¡Gané!». El marqués miró el tablero de ajedrez. «Debo haber estado dormido», comentó. «Eso no es justo», protestó ella. «Me tomó mucho tiempo, pero al fin logré derrotar a su señoría». Parecía tan encantada que el marqués de nuevo reía festivo. Le había parecido extraordinario que ella lo hiciera reír tanto en el tren, pero desde que salieran de Atenas, había reído durante toda la travesía por el mar Egeo. No era que Nicola dijera cosas ingeniosas, al estilo de Lady Sara u otras mujeres mundanas que él conocía. Se trataba sencillamente de que era muy joven y se entusiasmaba con todo. Desde que viajaron en el tren, él se enteró de que pasaba mucho tiempo sola. Eso la había obligado a pensar y a resolver las cosas por sí misma. Por lo tanto, era muy emocionante para ella poder, por primera vez en su vida, comentar sus puntos de vista. Aun cuando no lo dijo, era algo nuevo para Nicola, el ser escuchada. Su padre solo hablaba con ella acerca de pinturas y las personas que tenían mejores colecciones que las de él. Su madre la había amado. En sus conversaciones con Nicola había intentado convertirla en una mujer dulce, tierna y compasiva, como lo fue ella. Con Jimmy era inútil. Él respiraba, pensaba y vivía solo para Kingskip. Ahora, para deleite de Nicola, se encontraba en compañía de un hombre muy inteligente y además un experimentado viajero. Y como no había nadie a bordo excepto la tripulación, tenía que hablar con ella. A la vez, temía aburrirlo. Con mucha discreción preguntó a Dawkins si al marqués le gustaba el ajedrez y, fascinada, se enteró de que era un jugador notable en su club. A Nicola le había enseñado a jugar ajedrez su padre para matar el tedio de las largas tardes de invierno. Sir Arthur también enseñó a su hija, desde pequeña, a jugar backgammon. Dawkins llevaba en el equipaje del marqués los tableros para ambos juegos. «Qué inteligente fue usted al pensar en ello», exclamó la joven. Dawkins hizo una mueca. «Yo sé lo que a su señoría le gusta cuando se aburre», aseguró. «Siempre se aburre con facilidad». Nicola estaba preocupada de que se aburriera de ella y le enviara sola de regreso a su casa. Era tan modesta respecto a sí misma que no tenía idea de que el marqués estaba sorprendido por cuanto lo intrigaba. Era muy diferente a lo que él había esperado. A la vez, estaba impaciente por regresar a Inglaterra, así que no se detuvo en Atenas para ponerse en contacto con ninguna de sus amistades. Apresurado, llevó a Nicola de la estación del tren al muelle. El caballo del mar los esperaba allí. Al marqués le había resultado muy útil su yate para realizar algunas de las misiones secretas que le encomendara el ministro del Exterior. Por ello, le hizo instalar los motores más potentes que tenía cualquier otro navío particular. Nicola lo ignoraba. Todo lo que sabía era que lo consideraba el yate más espléndido que jamás pudiera imaginar. Pronto se percató de que tenía una excelente tripulación, combinada con un lujo y comodidades casi increíbles. El cocinero del yate era francés. Nicola comentó a Lord Richmond que la comida parecía que provenía del monte Olimpo. De hecho, añadió, ya que la subieron a bordo en Atenas, es obvio que de ahí debe provenir. Se sentía triste por no haber podido conocer la Acrópolis. No entendía la prisa del marqués por hacerse a la mar. Él pensó que sería un error darle explicaciones que despertaran su curiosidad, pero, en privado, ordenó a su capitán tomar rumbo a Constantinopla a la mayor velocidad posible. Solo hizo una breve estadía en Atenas.
fue para enviar a Dawkins, en cuanto el tren se detuvo, a comprar cuanto periódico pudiera obtener, sin importar el idioma. Dawkins abordó el yate 10 minutos después que ellos, y llevaba consigo la más extraordinaria colección de periódicos. Los que estaban impresos en los diferentes idiomas de los Balcanes eran de varios días atrás, pero informaron al marqués de lo que sucedía en la guerra entre Rusia y Turquía. Se enteró de que los rusos se habían acercado más a Constantinopla. Eso lo hizo pensar que si Inglaterra se proponía protestar, podría hacerlo demasiado tarde. Para cumplir las instrucciones del primer ministro, era sumamente importante que descubriera con exactitud cuáles eran las intenciones de los rusos. Tuvo mucho cuidado, durante el viaje en tren, en no comentar nada que provocara preguntas de Nicola. Pensó en qué podría responderle si le preguntaba por qué había salido de Inglaterra a toda prisa y por qué visitaba Constantinopla precisamente en ese momento. De pronto recordó que era inglesa. Sabría muy poco o nada de lo que sucedía en el Oriente. Por lo tanto, se quedó asombrado cuando ella comentó con la mayor naturalidad: el conde Ignatiev, emisario del zar, en su nuevo tratado con Turquía propuso a una ingreída Bulgaria que se extienda desde el Mar Negro hasta el Egeo. ¿Quién se lo dijo?, preguntó tajante el marqués. Lo estaba leyendo en el periódico, respondió Nicola. Dice que virtualmente todos los Balcanes están ahora bajo el dominio de los rusos. Muéstreme el periódico, le pidió el marqués. Estaban apilados en una mesa del salón. Nicola buscó entre ellos hasta encontrar el que quería y se lo entregó al marqués, quien después de mirarlo exclamó: «Pero si está en griego, ¿quiere decir que habla usted ese idioma?» «No muy bien», admitió Nicola, «y papá decía que mi acento era lamentable, aunque lo leo con facilidad». «Me sorprende», observó él en tono seco. Leyó el artículo que Nicola le enseñara. Se dio cuenta de que los griegos temían la invasión rusa a países cercanos al suyo. No obstante, pensó que sería un error discutirlo con Nicola. Dejó a un lado el periódico y la retó a un juego de backgammon. El clima era cálido y ella se había puesto un vestido ligero. El marqués observó que estaba gastado y viejo. Dawkins le había comentado en la intimidad de su camarote: «Qué jovencita tan agradable la que nos acompaña en este viaje, milord, pero, si me lo pregunta, es lamentable que su ropa esté en tan mal estado. Ni un mendigo daría las gracias por ella». «Me he dado cuenta de eso», fue la breve respuesta del marqués. Por la forma en que Dawkins lo miró, comprendió que estaba pensando que debía haber hecho algo al respecto. Mas él era perceptivo y sabía que si hubiera ofrecido ropa nueva a Nicola, ésta la habría rehusado. Ella misma no parecía perturbada por el mal estado de su ropa. El marqués estaba seguro de que su madre la había educado con un estricto sentido de lo correcto. Cuando viajaban en el tren y Nicola mencionó que había visto una foto de Lady Lessington en una revista, él, en un descuido, expresó con tono cínico: «Brilla como un diamante, y ese diamante es de lo que tiene un deseo insaciable». «Entonces, Lord Lessington debe ser muy rico», respondió con inocencia Nicola. El marqués recordó el costoso collar que había obsequiado a Lady Lessington poco antes de su ruptura, y se preguntó qué diría Nicola si le ofreciera comprarle algunas joyas. Sabía que la escandalizaría a grado extremo. Ella no tenía idea de que las damas de la alta sociedad aceptaban regalos que eran más costosos que una sencilla botella de perfume o un abanico. La noche anterior, después de cenar juntos, a la luz de las brillantes estrellas del cielo, él se había sorprendido a sí mismo preguntándose qué color, además del turquesa de su mejor vestido, le quedaría bien a Nicola. Pensó que sería divertido elegirle su guardarropa, como lo hiciera con algunas bonitas bailarinas y sus amantes de la alta sociedad, para brindarles un apropiado marco a su belleza. Nicola tenía una hermosura poco común, pensó, de la cual no era en absoluto consciente. Estaba seguro de que mucha gente no sería capaz de apreciar la realidad de su belleza. Era, pensó, como ver a un árbol despojado de sus hojas, en toda su perfección. Siguió pensando cómo vestiría a Nicola, ya a solas en la oscuridad de su elegante y enorme camarote. Como era tan habilidosa costurera, pensó, le sería
No difícil convertir en vestidos las cortinas o el cubrecama de satén. La idea lo divirtió. Sin pensarlo, pensó que le gustaría llevarla a París. La vestiría con ropa francesa tan brillante como sus ojos cuando se iluminaban por la risa. Extrañado, se dijo que tenía algo más importante en qué pensar. Nicola era solo una joven que había llevado como acompañante. Aún así, se quedó dormido imaginándola en un jardín de rosas, donde los angelitos la observaban por entre las flores. Para Nicola, cada día era más emocionante que el anterior, si bien ya estaba segura de que el marqués tenía un motivo importante para hacer ese viaje. Como era indudable que él no deseaba hablar de ello, Nicola se reservó sus pensamientos para sí. A la vez, sentía una gran curiosidad. Jimmy había mencionado que el marqués era un excelente deportista y un famoso coleccionista de pinturas, pero jamás habló de que tuviera actividades ni intereses políticos. Ella suponía que la causa de que viajaran a tal velocidad estaba relacionada con la guerra entre Rusia y Turquía. Inglaterra no estaba involucrada en eso. No obstante, gente como el primer ministro y tal vez la reina debían estar preocupados por la forma en que Rusia se apoderaba de gran parte de Europa. Se había apoderado de los Balcanes y ahora volvía su atención hacia Turquía. Recordó que el padre de Natasha había comentado que los rusos siempre se referían a Constantinopla como la ciudad capital a la que tenían derecho, y por eso la disputaban. Si los rusos la obtenían, sin duda iba a desequilibrarse el poder en Europa, pensó. Ya estaba avanzada la tarde cuando llegaron al mar de Mármara. Anclaron en la bahía de la orilla norte. Ahora debemos retirarnos temprano, dijo el marqués en cuanto terminaron de cenar. Nicola comprendió que tenía alguna razón especial para hacer esa sugerencia. Del salón salieron hacia cubierta. Ella vio, a la luz de la luna, que se encontraban en una pequeña bahía. Más allá de la playa podían ser vistos algunos riscos que parecían fáciles de escalar. El marqués los observaba al mismo tiempo que Nicola.